Buenas noches, mi nombre es Jefferson Eduardo Calzada Mora, estudiante de la UNAD. A continuación voy a realizar el video solicitado en el componente práctico de electromagnetismo. Eh, Voy a dar solución o voy a hacer un video con respecto al laboratorio 1, el experimento 1, que es un montaje de circuito de serie paralelo mixto con medición de corriente y diferencia de potencial, comprobación por la ley de Kirchhoff en un circuito. Entonces aquí tenemos el ensamble de un circuito en serie con R1, R2 y R3 con tres resistencias, donde le damos los valores R1 400 ohmios, R2 100 y R3 500, y nos pide determine manualmente los colores utilizando el código de colores de los resistores. Entonces aquí tenemos el código de colores: negro 0, marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, 5 verde, 6 azul, 7 púrpura, 8 gris, 9 blanco. Aquí como se ve en la imagen podemos ver cómo se puede o cómo se deben de organizar las resistencias para poder esto, por medio del código de colores, dar su valor. Entonces la de 400 es amarillo, negro, marrón. La de 100 es marrón, negro, marrón. Y de 500 es verde, negro, marrón. Entonces, en el siguiente realicé el multisim, eh, donde se puede evidenciar el hallo de los voltajes y de las corrientes en el circuito ya montado. Entonces dice calcular con el multímetro el valor de cada una de las resistencias. Entonces aquí, como podemos ver, en este caso lo tengo acá, lo tengo instalado, donde podemos ver R1, R2, R3 y voltaje de 10 voltios. Eh, Hallé los valores ahí por medio del circuito, donde podemos evidenciar que el amperaje, como es un circuito en serie, va a tener toda la resistencia, todo el circuito, el mismo amperaje. En este caso son 10 miliamperios. También por medio de la ley de Ohm, donde tengo que hallar una R total o una R equivalente para poder hallar la intensidad. Entonces aplico la ley de Ohm, R equivalente, donde intensidad total, como es la misma intensidad en todo el circuito, entonces intensidad total va a ser igual al voltaje por la R total. Me da 0,1 amperio o 10 miliamperios. Aquí se evidencia otra vez. Para hallar los montajes de la resistencia, aplico la fórmula de Ohm, la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a I por R, a intensidad por resistencia. Para VR1 la aplico 0,1 amperio por 400, me da 4 voltios. Para VR2 me da 1 voltio y para VR3 me da 5 voltios. Entonces me dice que si los resultados dan igual con el simulador, ahí como ustedes los pueden ver, 5 voltios, 1 voltio y 4 voltios. Entonces yo verifico y efectivamente sí me da los mismos resultados con los voltajes. Mire, 4 voltios, 1 voltio y 5 voltios. El siguiente es un circuito en paralelo. Lo mismo, coloco las resistencias, la R1 de 150, la R2 de 600 y la R3 de 300 y un voltaje de 30 voltios. Lo mismo, código de colores, en 50 sería marrón, verde marrón, 600 sería azul negro marrón y 300 amarillo negro marrón. Lo mismo calculamos, en el simulador me dan 350 miliamperios. Ya en esto la intensidad en un circuito en paralelo sí es diferente, aunque su voltaje, en este caso, el voltaje en un circuito paralelo es el mismo. Lo mismo, ahí están las intensidades que me dieron el circuito. Como el circuito es un voltaje en paralelo, el mismo,
cada una de sus resistencias va a ser el mismo voltaje del circuito, serían 30 voltios. Para hallar las corrientes, entonces aplicamos la ley de Ohm, que voltaje sobre resistencia, hallamos 200 miliamperios, 50 miliamperios y 100 miliamperios. Eso nos da igual al simulador. Y el circuito mixto, con diferentes resistencias, nos dan 5 resistencias, las cuales aquí yo aplico o doy valores diferentes. Lo mismo con el código de colores, su respectivo código. Dice calcula el voltaje utilizando el voltímetro. Yo utilicé el simulador multisim, donde se puede evidenciar los voltajes de cada una de las resistencias. ¿Sí? Y también las intensidades. Aquí tenemos la tabla, voltaje R1, voltaje R2, voltaje R3 y sus intensidades de corriente. Entonces los valores, lo primero que realizo es hallar la R equivalente. Empiezo a descomponer, digamos así, las resistencias. Aquí estas resistencias están en paralelo, aplicamos la fórmula de paralelo que es R por R, R3 más las que están ahí, R3 más R por R4 es igual a R4. Entonces hallo RA, RA con R2 están en serie, aplico la fórmula de la resistencia en serie, que es la suma de las dos resistencias. Esa me da RB, que la tengo acá. RB y R5 están en paralelos, aplico de nuevo la fórmula que me dice que R5 por RB sobre R5 más RB me va a dar RA. Qué pena, aquí es RC. Entonces me da RC. Listo. Hallo RC, me queda en serie con R1, entonces ya tengo la R equivalente. Entonces la intensidad que me dice que la intensidad va a ser igual al voltaje por la resistencia. En este caso la intensidad total va a ser ¿qué? El voltaje por la resistencia equivalente. Hallo la resistencia equivalente y me empiezo a regresar en el circuito. ¿De dónde sale la resistencia equivalente? La resistencia equivalente sale del circuito R1 y RC. Como es un circuito en serie, su intensidad va a ser la misma. Hallo el valor de los voltajes, que son diferentes. Listo, hallo RC. RC como RC está entre R5 y RB en paralelo, su voltaje es lo mismo y las intensidades diferentes, hallo las intensidades y así voy hasta que llego a la R4 y RB. Entonces aquí tengo la tabla. Los valores del simulador con los teóricos son algo muy mínimos. Eso quiere decir que tanto las operaciones como en el simulador me quedó bien. Gracias.